Un honor, un gusto tenerte acá. Cristian, bueno, siempre nos habla de vos, aparte hemos visto muchas veces que estás escuchando el programa, así que bueno, bienvenida y están nuestros oyentes, nuestros sentipensantes, para, para que digas y comentes y lo que quieras comentar en relación al tema o lo que vos quieras compartir. Andrea viene de viaje en este momento, así que debe estar cansada o no. Ah, llegaste recién. Claro, de Córdoba, recién llegada, porque justamente tengo jornadas de trabajo, de consultas estos días. Así que bueno, no, pero bendecida, siempre me siento bendecida cuando llego a Rosario, es un lugar que amo. Realmente, hace mucho tiempo que viene Andrea, una vez al mes viene. Una vez al mes, todos los meses, sí, así es. Y qué hermoso tema este que proponen, ¿no? De la palabra y observar cómo a través de la palabra podemos utilizar esta, digamos, esta herramienta tan cotidiana y tan natural que todos tenemos y que muchas veces olvidamos que puede ir de la mano de la emoción, la liberación, la sanación, digamos, la expresión, ¿no? De nuestra verdad. Y bueno, es muy valioso, muy importante, sobre todo cuando se trabaja desde niños, desde el hogar, desde esta invitación familiar, para que la palabra justamente sea la herramienta de todos para abrirnos y expresarnos, ¿no? Muchas veces justamente las consultas siempre acordamos, ¿no? Como esta posibilidad de, muchas veces por ahí surge esta pregunta, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y qué puedo tomar? ¿Qué esencias hay para tal tema, tal otro? Y más allá de que hay fórmulas, hay ejercicios, hay, digamos, modalidades de trabajo específicas, esto de comenzar a ejercitar la libertad de la expresión en sus casas, en la familia, los padres con sus hijos, bueno, es como fundamental, si no, no hay cambio. No hay sobre todo cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno es niño no podés expresarse. ¿Te ha tocado a algunos pacientes niños o más con adultos? Sí. Y esto se ve mucho a través de las somatizaciones. O sea, los niños por lo general, cuando llegan a cuadros de somatización, tiene que ver, diría casi siempre, para dejar un rango de, digamos, y no ser tan absolutistas, tiene que ver con temas de expresión. Porque los niños, sobre todo en el primer septenio, son canales directos de la emotividad que viven en sus casas, sobre todo en el primer septenio, pero bueno, obviamente después continúa, ¿no? Pero desde este lugar de, como decimos en constelaciones familiares, del amor ciego hacia nuestros padres, hacia nuestra familia, el niño directamente, en forma muy inconsciente, trata de ver cómo puede liberar esa tensión que ahí exista y se ofrece, ¿no? De una forma así como muy tan intensa como son ellos, ¿no? Con esa pureza. Entonces, bueno, de esta manera, justamente por eso es tan importante, ¿no? La palabra y la expresión y esto de decir, bueno, qué es lo que me gusta, qué es lo que no quiero escuchar, porque más allá de la palabra dicha, qué es lo que me hace mal escuchar, qué tipo de situaciones no me gustan, no me gusta, en las que no me gusta participar. Y bueno, y esto es un tema de educación, ¿no? O sea, inclusive, Andrea, vos has escrito libros, ¿no? Vos sabés que Andrea lo que ha explicado los antiguos cuentos. Sí. Por ejemplo, los cuentos de niños, aquellos cuentos Aladino, ¿no? Aquellos cuentos tan conocidos, pero buscarle el lado espiritual, ¿cómo podemos decir? El lado profundo que hay detrás de los cuentos, ¿no? Exacto. Esto es muy hermoso. Sí, tiene que ver con que hay ciertos cuentos, no todos, pero hay ciertos cuentos de los tradicionales, los más antiguos, digamos, que tienen mucha información encriptada. ¿Sí? A nivel, podríamos decir, desde simbolismos esotéricos, pero a nivel emocional, arquetipos emocionales, demás. Entonces, cada cuento es, digamos, como un arca llena de información. Y bueno, y encontrar todo ese detalle, toda esta riqueza, esa abundancia, que a su vez después los vamos encontrando repetidos en cada uno de los cuentos, bueno, es maravilloso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué la existencia del espejo? ¿Por qué la bruja? ¿O qué significa la bruja? ¿Qué significa esto de la madre que no es madre, la madrastra, por qué no es la madre? O sea, hay un montón de detalles que uno los pasa por arriba como si fueran, bueno, es parte del cuento, no.
parece que no es un tema para ahondar. Pero hay cosas profundas, ¿no? Todo. Están como... Todo, le contaba Andrea a Cristian que, bueno, tuve la posibilidad de participar en una investigación, si bien del campo de la psicología, pero también abre otras puertas, digamos, en esto de los efectos de los cuentos clásicos y tradicionales, como Caperucita Roja, como El gato con botas, es decir, y tiene todo un trasfondo, y qué bueno, sobre todo en este programa, incluir, ¿no?, lo que sentimos, lo que pensamos, y lo espiritual, esto que nos trasciende. Y fíjate, hay muchos educadores que escuchan el programa, qué importante, ¿no? Porque los chicos quedan chupados, no solo este árbol que te chupa de la familia, sino después te chupa la educación, te chupa la escuela. Entonces ahí, qué responsabilidad que tenemos los adultos de dejarlos ser en un punto, ¿no? Así es. Bueno, y es todo un gran desafío y un gran trabajo en lo que es la estructura del sistema educativo. Por eso digo, qué interesante lo que traes más aún en esta semana, que fue la semana de los jardines de infantes. Así es, sí. Sí, es hermoso. Y a su vez los niños enseguida se conectan porque, bueno, se activa esta cuestión de la magia y la posibilidad de crear, porque también los cuentos en general invitan a crear. Porque esto de poder escuchar o recibir la información, o sea, ya sea a través de la lectura o que alguien esté contando ese cuento, bueno, automáticamente uno vuela, ¿no? Sí. Y bueno, hay cuentos profundos que dan buena enseñanza, pero también, hay de los otros también, por ejemplo, hay un cuento conocido que también pudo haber tenido alguna intención también de no abrir, sino también cerrar desde lo antiguo también, porque hay muchos cuentos. Claro, siempre, por supuesto, en toda área hay de todo. Pero no estamos justamente, o sea, para llegar a esas profundidades no entramos a espacios que no invitan a entrar, así que no hay problema. O sea, sabemos que siempre hay... Siempre están las dos partes, ¿no? Sí. Siempre está el todo, más que partes es un todo, pero bueno, también a medida que uno va destilando su propia vibración y su propia intención, uno va eligiendo hacia dónde depositar, ¿no?, esa atención y la mirada. Eso está, a dónde enfocar, ¿no? Esto del foco, porque sin duda es una cuestión de un todo, y bueno, y el camino que uno va eligiendo para seguir, ¿no? Y pensaba en esto, en algunas puntas que tuvimos pensando para hoy, para poner sobre la mesa y charlar, en esto de la indigestión de palabras, que es un poco una metáfora, un juego. Bueno, invitamos también a jugar y a participar a nuestros sentipensantes, decimos a nuestros oyentes. ¿Te ha pasado en alguna consulta esto de algún adulto? Porque bueno, en el niño de alguna manera hay como un recurso natural, que a veces la educación o la familia chupa, pero bueno, el adulto va acumulando todo esto, ¿no? ¿Alguna sugerencia, esto que vos dijiste de decir, comunicar? A veces no es tan simple, viste que algo tan natural como respirar, nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como para tirar en la mesa a charlar, cuando decimos lo importante de comunicar, ¿cómo sería? ¿De qué manera? ¿No? Sí, yo siempre sugiero tener presente que cuando hacemos un relato, cuando tratamos, ya sea que estemos, no sé, hablando con un amigo, con un allegado, con quien fuere, y estamos haciendo un relato acerca de lo que nos pasa, siempre tener presente que lo que estamos contando es lo que estamos viendo de lo que está ocurriendo, nunca es lo que ocurre, es una visión, es un, bueno, es como si dijéramos, yo lo que registro es esto y creo que lo que está pasando o lo que me está pasando es esto. Claro, es su propia claro. Visión. Su mirada. Obviamente, creo, no lo vamos a estar integrando tan naturalmente, claro, pero por lo menos tenerlo presente, ¿no? O sea, esto de, bueno, es como, digamos, activar esa humildad, digamos, de asumir desde el vamos que uno cree o me parece que es esto lo que me está ocurriendo. Y hay otro tema importante también, es que cuando los relatos de lo que nos ocurre los hacemos muy extensos, es porque lo estamos aferrando, ¿sí? Cuando damos mucho detalle es porque lo estamos queriendo seguir poseyendo, aun cuando hay una intención o un pedido, un reclamo de quiero liberar. Tiene que ver con una identificación, o sea, si yo a mí me digo o le digo al otro, a mí no me van bien las cosas, yo no tengo buena suerte, porque fíjate lo que me pasó. Y ahí empiezo con todos los detalles. Toda la numeración. Entonces,
lo que estoy relatando, más que relatar, está justificando lo que yo decidí creer. Por eso el tema de cuando uno queda como atrapado en las palabras o queda indigestado por las palabras, me parece que también por ahí puede tener, más allá de un montón de orientaciones, puede también tener que ver con esto, ¿no? Con esto de tratar de, digamos, de ir soltando descripciones, soltando detalles, soltando los peros, ¿no? Porque uno por ahí también le propone ver algún otro detalle, alguna otra cuestión. Por lo general las respuestas son, no, pero, lo que, o sea, está bien lo que me decís, pero también hay otro tema que no te conté. O sea, siempre uno trata de seguir sujetando esa descripción. Entonces, la palabra muchas veces la utilizamos para, digamos, vaciarnos y contar, pero también para tratar de, digamos, de volver a elegir lo que creo que me define y me está pasando. Por eso también es muy importante ir viendo cómo nos expresamos. ¿Sí? En esto del poder de las palabras pensaba, ¿no? Y me llevaste a relacionar con palabras vacías, que muchas veces hacemos sin querer, sin ser consciente de eso, una descarga de palabras, pero claro, quizás no es lo que sentimos o es lo que creemos que sentimos, y es lo que creamos de nuestra realidad. El programa justamente se llama La realidad de veras, poniendo en jaque o poniendo en conversación qué es la realidad. Entonces, bueno, me llevaste también a esos aspectos, ¿no? Sí. Y sí, me llevaba también a cuando uno tiene pacientes y este pero que uno va y viene y no termina de ahí de soltar. Es un gran trabajo interno, ¿no? Por un lado lo que propones de introspección. Sí. Y de mucha paciencia y de mucho amor hacia uno mismo. Mucho amor. Fundamental eso, ¿no? Fundamental. Porque uno tiene que ya partir de la base de que, o sea, de aceptar que todos estamos en un proceso. Todos. Si estamos acá es porque estamos aprendiendo. Entonces, todos estamos en un proceso evolutivo, de crecimiento, de expansión, de aprendizaje. Entonces, es un pasito a paso, es un ir descubriendo de a poco o digamos, en los ritmos en que vamos pudiendo, pero tener mucha contemplación, porque uno muchas veces también es muy exigente, ¿no? Con uno mismo y con los tiempos que uno espera, ¿no? Para que las cosas ocurran y observar cambios en uno mismo, etc. Sí, tal cual. En esto de el tiempo es veloz, ¿no? Es una canción que me gusta mucho, pero bueno, es veloz y a veces genera mucha ansiedad y en esto de apurarse en los procesos. Sí, tal cual. Tal cual. Es muy interesante. Muy interesante. André, ¿y vos trabajás con cuentos? Yo trabajo, o sea, no con cuentos, sino que doy seminarios de, varios. Uno de ellos está orientado justamente a trabajar con cuentos de hadas y observar, como decíamos hace un rato, todo esto de la información encriptada, todo el detalle que se manifiesta en forma reiterada en todos los cuentos, pero porque nos quieren mostrar algo, ¿no? Y a su vez cada cuento tiene su perfil, ¿no? Tiene su magia. Tiene su detalle, ¿no? Y bueno, esto por un lado, y a su vez todo lo que tiene que ver con, desde lo que es, ya que estamos hablando de los cuentos de hadas, todo el trabajo, por ejemplo, a nivel elfológico. ¿Por qué hablamos de cuentos de hadas? Esa es una de las preguntas interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, de estos cuentos de hadas, si uno se fija, por lo general no aparece ninguna hada. Cuento de Caperucita Roja, ¿dónde está la hada? No hay. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo llamamos cuento de hadas? Entonces, en algunos sí aparece una figura, ¿sí? Aparece alguna hada ahí, pero no siempre aparece el hada. O sea, esto que se llame cuentos de hadas también tiene una simbología. ¿Y cuál sería ahí la simbología? En realidad, en educación se trabaja como cuentos fantásticos. Claro. Y bueno, esto que vos decís del hada, ¿cuál sería ahí la simbología? Bueno, a nivel de la, justamente de la rama débica, ya digamos, los que estudiamos, los que trabajamos en esto, en alquimia y ciencias sagradas en general, ya sabemos que las hadas, por ejemplo, trabajan en la energía ádica,
trabaja específicamente en todo lo que tiene que ver con trastornos mentales, trastornos, digamos, emocionales, pero no tienen que ver con la emoción, sino con cómo esto queda plasmado a nivel del plano mental. Por eso, por ejemplo, en enfermos o, digamos, situaciones que tienen que ver con desórdenes neurológicos o, digamos, emocionados como lo que llamaríamos más, digamos, relacionados con los desórdenes psiquiátricos, poniéndolo entre comillas, porque no quiero entrar en temas médicos que no pero digamos, como cuestiones subjetivas más severas que, digamos, problemáticas más comunes. Claro, y justamente esta vibración... bueno, esto es muy largo de explicar porque no es así nomás, o sea, todo esto tiene mucho detalle, pero bueno, justamente las hadas trabajan desde este lugar, ¿no? Porque trabajan a nivel de sanación en relación a los tejidos, digamos, a nivel de los campos energéticos que están asociados a los tejidos neurológicos. Claro, porque son mentes, ¿no? Son espíritus mentales. Son espíritus de la naturaleza, son seres que no tienen cuerpo... burdo, como decimos en alquimia, son seres con cuerpo sutil y bueno, desde este lugar justamente pueden vehiculizarse de una forma diferente. Quiero volver a aclarar justamente que no estamos hablando de nada a nivel de medicina ni nada por el estilo, para que no haya claro a nivel energético, porque trabaja en relación a los campos energéticos de las células neurológicas, ¿sí? No tiene que ver con lo orgánico físico. ¿Sí? Ahora, qué interesante incluir todo esto, ¿no? Desde una mirada holística, digamos, por lo menos la propuesta del... O sea, yo te escucho y me vuelo. Claro. Pero digo, qué bueno, digamos, incluir cuando vos haces esta salvedad, que entiendo claramente por qué la haces y para qué la haces, pero bueno, ¿por qué no tendría que ver con la medicina también, ¿no? Desde otra mirada. Tiene que ver con todo. Si lo observamos desde lo que son las civilizaciones más antiguas, esto era un hecho, o sea, las antiguas, por ejemplo, digamos, esto hace ya, digamos, centurias, más que centurias, por ejemplo, se generaban en determinadas civilizaciones reuniones de las mujeres y, digamos, entraban todas, de las niñas hasta las más ancianas. Y cuento un detalle, ¿no? Que es una de las partes que contamos en los talleres. En un momento determinado, se apagaba la luz, ¿no es cierto? Y la más anciana, la más viejita del grupo comenzaba a canalizar. Esto está, digamos, registrado, es información histórica, ¿no es cierto? Obviamente no estamos hablando de cuentos, de algo inventado. Cuentos que no son cuentos. Bueno, tal cual. Y bueno, comenzaba a transmitir, o sea, comenzaba a relatar su cuento de hadas. Con la luz apagada, Sí, para que justamente, no es por una cuestión, es para desconectar la mente y que cada uno sintiera ese relato y justamente comenzaba a generarse un proceso de sanación en cada uno de los planos mentales de las personas que estaban presentes. Bueno, esto, digamos, era lo que utilizaba, por ejemplo, a nivel de, digamos, de sanación en ese mismo grupo, más allá de lo que hubiera dolencias específicas o no. ¿Sí? Esto era para acompañar situaciones a nivel emocional o de sanación del plano físico, que a su vez se trabajaba, digamos, después con luz prendida, digamos, a través del chamanismo, ¿no es cierto? Claro, o sea, interesante. Quería leer, bueno, Marta Cayetano dice, se te ve muy bella el cabello, Marisol. Bueno, Marta, muchas gracias, qué amable, muchas gracias. Tiene razón. Gracias. No, me quedé pensando en esto de apagar la cabeza, ¿no? Apagar la cabeza y sentir, y de algún modo invito a hacer un pequeño corte para que la música también nos lleve a otros lugares, a lugares mágicos, ¿por qué no? Para seguir luego en el bloque próximo, esto que está maravilloso, lo que estás contando, narrando y compartiendo con nosotros. Y quería compartir esto, Sueños Olvidados, me llevó a este texto, que dice, Elena soñó que se dejaba los sueños olvidados en una isla. Claribel Alegría recogía los sueños, los ataba con cinta y los guardaba bien guardados. Pero los niños lo descubrían, el escondite, y querían ponerle los sueños de Elena, y Claribel enojada le decía, eso no se toca. Entonces Claribel llamaba a Elena por teléfono y le preguntaba, ¿qué hago con tus sueños? ¿Qué pregunta? Bueno, quizá la retomamos, si te parece, en el otro bloque. Ariel, escuchamos, y vos trajiste esto de
de los ancestros, ¿no? Los antiguos de Che Joven. Justo para este tema de los ancestros. Qué lindo, qué bueno, me encantó.